Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a Buenos días, empezar. ingeniera. Hola, Buenos días. Buenos días, ingeniera. buen día. Empecemos con la clase. Hoy nos toca el tema número 2. Vamos a hablar sobre lo que es el hardware de computadora. Bueno, esta va a ser básicamente nuestra última clase por Zoom. A partir del siguiente lunes lo vamos a hacer en aula. De todas maneras, vamos a aprovechar un poquito el hecho de que este es uno de los últimos temas teóricos que vamos a tener, en el cual yo necesito mostrar algunos componentes de manera visual, ¿ya? Entonces, lo que buscamos en este tema es introducirlo a los conceptos básicos de lo que es la parte física de lo que es un computador, y por otro lado, que podamos nosotros discriminar sus principales componentes, ¿no? Entonces, al final de la clase de hoy van a ver que les voy a preguntar cuáles son los principales componentes del hardware de un computador y ustedes deberían poder determinar cuáles son sin ninguna duda, ¿ok? Bien, entonces vamos a comenzar con lo que es una introducción. El hardware es la parte física del computador, ¿sí? Es la parte tangible que se puede ver, que se puede tocar, y por lo tanto, normalmente cuando se daña alguno de estos componentes, el gasto requiere un cierto, bueno, más o menos algo de dinero que hay que invertir en reponer lo que se ha dañado. A diferencia de su otro componente, que es el software, que normalmente que si se daña, la solución es más sencilla, ya que simplemente hay que reemplazar los componentes dañados o el componente dañado, y para ello la solución es a través de software, ¿ya? Entonces, como que no hay mucho lío a nivel de software cuando hay daños en el sistema. Entonces, esa es una de las diferencias que hay que notar cuando hablamos de que algún componente de hardware se ha dañado. Entonces, ¿de qué está compuesto principalmente? En la anterior clase hemos dado ya una breve síntesis. Hoy vamos a enfatizar cuáles son los componentes más importantes, pero hemos hablado del procesador, que normalmente una computadora personal trae uno solo, pero hay algunos modelos un poquito más potentes que ya traen su doble procesador, por eso es que acá dice procesadores. Por otro lado, este es más conocido como CPU. Normalmente cuando me hablan de CPU me están hablando del procesador, ¿sí? Tenemos también lo que es la memoria RAM o la memoria principal de la computadora, ¿sí? Tenemos también lo que se llama los dispositivos de entrada, salida y almacenamiento. Son tres grupos grandes, en realidad lo que estamos viendo acá, miren. Entrada, salida, almacenamiento y el último grupo que es comunicación. Ahora, estos tres en realidad también son conocidos como periféricos porque normalmente están fuera de la caja case del computador. El procesador y la memoria están dentro de la caja case, ¿no? Pero los periféricos los vas a encontrar normalmente fuera. Ahora, entre los medios de almacenamiento más grandes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, al disco duro, y ese puede estar dentro de la caja case, por eso se llama disco interno, o puede también estar fuera de la caja case, este se llama disco duro externo, ¿no? Entonces, un buen representante de este tipo es el disco duro, pero ahí también entra el flash, memory y otros componentes de almacenamiento. Entre los de entrada, el más conocido es el teclado, creo que es el más importante también de este tipo, ¿no? Y de salida, por supuesto, el monitor, ¿no? Son dos exponentes, los dos exponentes más importantes de este grupo de periféricos. Y en los de comunicación, que hoy en día están pues bastante cambiantes de repente, porque pues en una época eran de una forma y de repente esa tecnología la han dejado de usar y han reemplazado por una nueva. Bueno, en los de comunicación tenemos, por ejemplo, la tarjeta de red, ¿sí? Ahora, la tarjeta de red viene de dos tipos. Viene cableada, le llamamos, ¿sí? A una, y la otra le llamamos inalámbrica.
¿ok? Entonces, dispositivos de comunicación, tarjeta de red, la cableada y la inalámbrica, ¿ok? Ahora, en estas gráficas que estamos viendo en la parte inferior, podemos apreciar un poquito de estos componentes. Los voy a tratar de discriminar, miren. Por ejemplo, por acá, vamos a volver atrás. Qué raro que... Vamos a agrandar un poquito esto. Bien. Por esta zonita, acá, estamos viendo la clasificación. Dispositivos de entrada, ahí está el teclado, está el mouse, puede ser también la cámara, el micrófono, ¿no? Entre los dispositivos de salida, el monitor por excelencia, la impresora, los parlantes, ¿sí? Y en los dispositivos de entrada y salida, existe un grupo especial que sirve de ambas cosas, tanto de entrada como de salida. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos a lo que es el monitor táctil, porque la entrada se produce a través de los touch en pantalla y la salida que es la imagen. En este caso tenemos acá al ladito otro que es una impresora escáner. Como imprimes es de salida, pero al momento que digitalizas un documento y se convierte en una imagen es de entrada, ¿sí? Entonces ahí está un ejemplo de dispositivos que pueden ser de ambas cosas. Ahora, bueno, acá por ejemplo también le han puesto al flash memory, ¿sí? Al disco duro también lo han puesto en este grupo. Hay una discusión sobre que de si es o no. Claro, es que el flash memory grabas y sacas información de entrada y salida. El disco duro lo mismo, ¿sí? Grabas y sacas información de entrada y salida. Y este es una tarjeta de red inalámbrica. Tiene la antenita atrás y aquí está clasificada como entrada y salida. Entonces, para mí es mucho mejor de estas clasificaciones hablar de entrada directamente, de salida directamente, y lo repetimos, pues, ¿no? Un dispositivo de entrada es un monitor táctil. Y un dispositivo de salida es simplemente el monitor, que también puede ser táctil, ¿sí? En el caso de los dispositivos como el flash, el disco duro que están acá, prefiero que le pongan en el tercer grupo, que es dispositivos de almacenamiento, ¿ya? Entonces ahí iría. Y lo que es la tarjeta de red, ¿no? La tarjeta de red definitivamente está en el grupo de dispositivos de comunicación, porque sirven para que conectemos el computador con el mundo externo, ¿no? Entonces, las tarjetas, netamente, dispositivos de comunicación. Y ahí también entra, por cierto, el Bluetooth. Acá lo estamos viendo un poquito más a fondo. Miren, ahí está una tarjeta de red cableada. Fíjense que tiene aquí una ranura o un puerto de entrada, que es justamente donde va el cable de red. Normalmente ahora para conectarnos a internet utilizamos esta tarjetita, porque del router o el GPOINT que te da el proveedor de internet sale un cable que viene a esta tarjetita que justamente entra por este puerto. También está el wireless, ¿no? La tarjeta inalámbrica. Un ejemplo de una tarjeta inalámbrica es esta que está acá. No trae esta ranurita que vemos aquí, pero trae normalmente 1, 2, 4 antenas, ¿no? En las CPUs. La antenita le da mayor amplitud de alcance, es decir, de distancias más lejos puede captar la señal de internet. Entonces, bueno, eso es en teoría, ¿no? Técnicamente la inalámbrica tiene corto alcance, o puede ser un piso, un departamento, ¿sí? Con el que puedes lograr alcances mayores o más largos es con la tarjeta de red cableada, porque el cable soporta bastantes metros sin perder señal. Y aparte el cable no tiene problemas de obstrucción de señal. Por ejemplo, en la inalámbrica, si tú estás mandando información o estás tratando de captar la señal de otra habitación, puede haber interferencia por un aire acondicionado o por alguna estructura específica que tenga la pared que los conecta, ¿sí? Entonces, hay cierta interferencia a veces para las conexiones inalámbricas, por eso el alcance es corto. En los edificios grandes, normalmente ellos controlan su wireless por piso.
ya, por piso. No es que va desde el primer piso hasta el último piso, ¿no? Ellos lo controlan por piso y en cada piso normalmente trabajan con unos repetidores que hacen que la señal se extienda un poquito en longitud. Por este otro lado, estamos viendo un poquito otro componente que es un módem. Modem, bueno, creo que ya no lo ocupamos mucho. Antiguamente las computadoras venían con tarjeta de red para tener conexión a red y venían con un módem que le permitía conectarse a internet, porque la conexión a internet era a través de la red telefónica. Entonces este módem venía con un puerto, el mismo que utilizamos para el teléfono, ¿sí? Y bueno, ahí está un ejemplo de estos componentes. Por otro lado acá, pues recuerden, esta es la memoria RAM, este es un núcleo de memoria RAM, ¿sí? Y por acá tenemos al procesador, que es una pastilla de silicio con millones de transistores adentro encapsulados, trabajando en paralelo las operaciones aritméticas y lógicas, ¿no? Entonces ahí está una pantallita donde vemos un buen resumen de lo que es el tema de los periféricos y los dispositivos que compone el hardware. Ahora, si vamos a contextualizar lo que es la arquitectura de un computador, nos vamos a concentrar principalmente en lo que es la placa madre, el motherboard. Esto no estaba dentro de los componentes que habíamos visto en la anterior diapositiva, pero recuerden que en la clase anterior, cuando les barrí el hardware, les dije que era muy importante este componente llamada placa madre, porque esta es una tarjeta, la más grande que tiene la caja case, donde se acoplan el resto de las tarjetas que tiene la caja case o el resto de los componentes que tiene adentro de él. Ahora, ¿qué tiene la caja case? Habíamos dicho, tiene el procesador, pero no lo tiene suelto, lo tiene acoplado a la placa madre. Aquí lo vamos a marcar al procesador, lo estamos viendo por aquí. Este sería el procesador para nosotros, acoplado a la placa madre. Principalmente dijimos, un procesador tiene dos cosas. Fíjense que aquí dice UCP, unidad central de procesamiento, o en inglés CPU, Central Process Unit, ¿ya? Entonces es lo mismo. Ahora, un procesador principalmente tiene dos componentes, que es uno, la unidad de control, para que se pueda monitorear los procesos que ejecuta realmente, ¿no? Las operaciones de cálculo, etcétera. Y su calculadora, la unidad aritmética y lógica. Actualmente los procesadores continúan con esta estructura, pero les han hecho una breve modificación, y esa modificación del procesador se concentra justamente en la famosa ALU o UAL, ¿sí? Unidad aritmética y lógica, por cierto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es ese cambio que podemos ver? A ver, vamos a dibujarlo por acá. Voy a tratar de hacer algo similar por aquí, así pues lo tenemos claro, ¿ya? Cuando hablamos del procesador y puntualmente de su ALU, hoy en día los procesadores vienen normalmente divididos en lo que llamamos nosotros primeramente núcleo, ¿ya? Un procesador tiene, por ejemplo, 4, puede ser 8, puede ser, bueno, no hay una medida clara, ¿sí? 6, 8, 12, etcétera, núcleos. Es decir, que puede contener varios núcleos, ¿ya? Eso es lo que quiero marcar acá. Voy a tratar de hacer que entre todo para que no tenga este tema de que no se entienda, ¿sí? 4, 6, 8, 12 núcleos, o sea, puede tener varios núcleos. ¿Y qué es el núcleo? Bueno, cuando hablamos del núcleo, estamos hablando también de lo que es justamente la ALU, ¿sí? Ahora, cada núcleo puede contener adentro de él, por ejemplo, si tenía 4 núcleos,
tiene el doble de hilos, ¿sí? A ver, si tiene 4 núcleos, en el fondo va a tener 8 hilos. Si tiene 6 núcleos, va a tener 12 hilos. Si tenía 8 núcleos, 16 hilos. Y si tenía 12 núcleos, 24 hilos. Entonces, lo que estoy marcando aquí es el hecho de que un procesador está seccionado por una parte en lo que es núcleos. Acá voy a hacer un ejemplo de 4 núcleos. Este es un núcleo, ¿ya? Entonces, esta computadora que estoy marcando acá tiene básicamente 4 núcleos, ¿sí? O este procesador. Ahora, dentro de cada núcleo hay lo que se dice los hilos. Entonces, normalmente los hilos vienen de a pares, ¿no? Entonces, habíamos dicho, tiene 4 núcleos, tiene 8 hilos. ¿Por qué tiene 8 hilos? Porque viene 2 acá, 2 en cada uno, ¿sí? Entonces, normalmente los hilos están distribuidos entre los núcleos. Entonces, ahí están los 8 hilos. Entonces, en este ejemplo, ahí le voy a poner hilo, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue el objetivo? Bueno, a partir de la tercera generación que se miniaturizaba y se metían más transistores en el procesador, se tuvo que mayor velocidad, mayor capacidad también de cálculo, etcétera. De repente, en estos tiempos, estamos llegando a ese límite de la miniaturización y entonces se están ideando otras formas de incrementar el potencial de cálculo del procesador. Y una alternativa fue precisamente el meter dentro del procesador más ALUs. Es que tradicionalmente venía con una sola ALU, ¿no? Entonces, actualmente dice, bueno, no, va a venir con varios núcleos. Un núcleo es el corazón del procesador, es como ver mini procesadores acá. Estos 4 son como mini procesadores, pero no quiere decir que tiene 4 procesadores. Aparentan ser reales. Por esa razón hablamos de procesadores virtuales cuando hablamos de los núcleos también. Entonces, ¿con qué objetivo? Si antes era 1, ahora son 4, pues ahí está. Por eso este es que más potente en cálculo, ¿no? Y además de ello, se ideó el tema de los hilos, por ejemplo. ¿Cuál es la utilidad del hilo? Ok, resulta que normalmente nosotros primero encendemos el computador. Entonces, es probable que porque el sistema operativo tiene una naturaleza que es pesado para atender a las muchas actividades que tiene que hacer el computador, es probable que el Windows, como sistema operativo, se ponga a utilizar todo un núcleo. Entonces, no es que lo ocupa así nada más, sino que son muchas operaciones que tiene que hacer, las va dividiendo entre los hilos que tiene en ese núcleo. Entonces, como que el sistema puede ser que decida agarrar y trabajar con un hilo específico para lo que es determinadas actividades del sistema y con el otro hilo algunas otras actividades, casi simulando un paralelo. Entonces, Windows no solo tiene 12 tareas por hacer, seguro que son cientos de tareas. ¿Qué es lo que él hace? Va a ir distribuyendo los tiempos de CPU entre las muchas tareas que pueden hacer ambos hilos. Unos minutitos trabajará en este hilo, por ejemplo, escaneo de disco, otros segunditos trabajará en este otro disco, escaneo de memoria RAM, no sé, una serie de actividades que van pues de uno a otro en paralelo, a tan grandes velocidades de que parece que todo lo hace al mismo tiempo. Entonces ahí está un ejemplo de cómo está ocupando el sistema operativo un núcleo y los hilos del núcleo. Ahora, ¿qué sucede? Que normalmente nosotros como usuarios ejecutamos aplicaciones. ¿Qué aplicaciones? Bueno, por ejemplo, puede ser que aquí yo estoy ejecutando el Word, ¿sí? Como programa va a ocupar un hilo, ¿sí? No sé, estoy escuchando música, ahí va a ir en otro hilo, ¿sí? Hay otra aplicación, ¿no? Y bueno, de esta manera, en un momento dado, por el sinnúmero de aplicaciones, pues esto se va a ir llenando. Ahora, se va llenando y uno va a decir, pero ¿qué hago? Yo puedo seguir abriendo programas. Sí, el tema es lo siguiente. Entendemos que cuando el sistema le asigna un hilo a un programa que está funcionando, no lo hace desde que lo enciendes el programa hasta que lo apagas.
La CPU se utiliza por milésimas de segundos por las aplicaciones. Una aplicación no necesita usar el CPU todo el tiempo. Lo hace en momentos muy cortos para las diferentes actividades de cálculo o operaciones lógicas que debe hacer, ¿ya? Entonces, es como que en realidad esta asignación no es por un tiempo muy largo, son tiempos cortos. Lo que ellos necesitan no es mucho tiempo. Acuérdense que la CPU es muy rápida, entonces las solicitudes que tiene que atender las realiza realmente a grandes velocidades. Entonces, si aquí estaba Word en un momento, puede ser que más un momento esté PowerPoint, ¿sí? Y que más un momento en este hilo esté Excel, ¿no? Entonces, la asignación de CPU a las aplicaciones que están funcionando es por instantes muy cortos, ¿no? Entonces, al final, pues, ¿cuál es la diferencia con un procesador antiguo en el cual, pues, hablamos de una ALU y por ende hablabas de un solo hilo acá, ¿sí? Un solo hilo. Que la carga era bastante alta. Imagínate, acá es como que, imagínate, en tu casa, esta es como una casa que tiene un solo baño, ¿no? Me gusta ese ejemplo porque es muy claro, ¿no? Esta es una casa que tiene un baño. Y si hay 10 personas, las 10 tienen que hacer cola, pues, ¿no? Para poder hacer tiempo en el baño, ¿sí? Y esta es como una casa con 8 baños. Entonces, la gente va a hacer menos cola para hacer uso, ¿no es cierto? Y básicamente las aplicaciones van a hacer menos cola y muy rápido van a ser asignados porque es diferentes hilos para que se les asigne. Entonces, eso es lo interesante de cómo trabaja ahora lo que es las computadoras de hoy en día con sus procesadores que vienen con muchos núcleos y muchos hilos. Entonces, en un procesador, las características principales que miramos son justamente esto, ¿no? Número de núcleos, ¿sí? Y número de hilos, ¿ok? Entonces, cada hilo es básicamente como un procesador virtual, si lo puede decir, ¿no? ¿Por qué? Porque está atendiendo evidentemente a una aplicación tal y cual lo hacía antes el procesador completamente, ¿no? Entonces, a mayor número de hilos, mayor potencial de ejecutar muchos programas en paralelo tiene tu procesador, ¿sí? Entonces, es una buena característica, que haya varios hilos, que tenga muchos núcleos, ¿no? Ahora, hay otra característica que acompaña también a esto, les cuento. Y eso es una característica que a veces no lo ven, y se refiere a la velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento se mide en gigahercios, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿cuáles son velocidades aceptables? Todo depende de la máquina que tú tienes y para qué la estás utilizando. Si estás utilizando un graficador como AutoCAD, Vectorworks, obviamente deberás buscar un procesador con muchos núcleos o hilos para que pueda aliviar la carga de lo mucho que tiene que hacer la aplicación y con una buena velocidad en gigahertz. Las velocidades en gigahertz actualmente viene de 1 y he visto que están llegando hasta 4 punto algo. Ahí lo ves. ¿Sí? O sea, no son tan, como son gigas, se ve pequeñito, pero 1 giga es, yo creo, lo más bajo que ahorita te pueden ofrecer. Y les cuento que hay muchas portátiles de 11ª o 10ª generación andando en el mercado con buena cantidad de hilos, pero 1 GHz de velocidad. Entonces, ¿qué es la velocidad de procesamiento? Indica qué tan rápido va a ejecutar una instrucción en una centésima de segundo. Entonces, al decirte 1 GHz, te está diciendo que en una centésima de segundo es capaz de atender 1 giga de solicitudes. ¿Ya? Entonces, el hercio es una medida de velocidad que se utiliza en computación para que nos diga qué tan rápido va a ejecutar las tareas que se le va a asignar al procesador. Entonces, obviamente, tú debes buscar grandes velocidades, ¿sí? Entonces, por lo menos una velocidad media. Miren, yo pienso que velocidad media es a partir del 3.0 para adelante. ¿Ya? Entonces creo que ahí está un buen parámetro. Me parece bien que
que sea de 3 para arriba. Si es un poco menos, todavía estoy cerca, pero de 1 GB es lo más bajo que me están dando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para una aplicación como de graficación o software de ingeniería que hace cálculo, 1 GHz es un desastre porque va a tardar un montón en responder que ha cumplido las actividades que tiene que hacer. Entonces, sin embargo, si es una computadora de escritorio para trabajos normales, de estudiante, de repente, no es para una empresa, no necesitas que sea de gama tan alta, te puede funcionar bastante bien el 1 GB con bastantes núcleos y hilos. Es probable que no notes la diferencia, ¿no? Entonces, normalmente esto ya depende de qué es lo que uno va a hacer con la máquina para solicitar más o menos. Entonces, normalmente yo actualmente digo, pues de 3.0 para adelante, y cuanto más núcleos tenga, mejor, para que pueda ejecutar más tareas en paralelo. Ahora, hay algo muy curioso. Las aplicaciones son las que son capaces de entrar y utilizar los hilos del procesador, ¿sí? O sea, por ejemplo, Word, el explorador de Internet, esas ya vienen, por ende, con la capacidad de trabajar a través de los hilos del procesador, ¿ya? Pero hay aplicaciones, sobre todo si son antiguas, que lo más probable es que no tengan esa capacidad, ¿ya? Entonces, si tú encuentras una aplicación, por ejemplo, no sé, un programa de un jueguito antiguo, ¿no? Y lo instalas en la computadora y tu computadora es como esta, de repente te puedes encontrar con un tema de que la aplicación no puede trabajar con un hilo en el procesador, porque la aplicación no vino diseñada para trabajar con hilo, ¿sí? Perdón, con más de un hilo. Fíjense que acá Windows yo le puse en el sentido de que podía utilizar uno u otro hilo para trabajar más rápido, ¿sí? Pero si la aplicación que tú estás ejecutando no vino con la propiedad de poder trabajar con más de un hilo, vino monohilo, por decirte, eso quiere decir que a diferencia de este Windows, esa aplicación va a entrar por un hilo y no va a poder ir a utilizar otro hilo para hacer las actividades que debe hacer de manera más rápida, ¿ya? Entonces, puede ser que software antiguo tenga esa característica, que no importa qué tan potente sea tu procesador, tal vez no explote esa característica y trabaje con un solo hilo siempre. Bueno, y esa es la razón por la cual, a pesar de que tu máquina es muy de última, probablemente se ve el software que funciona lento. ¿Y por qué funciona lento? Porque si bien tu procesador tiene esa capacidad de trabajo en multihilo, ¿no? Como lo está haciendo Windows, el software que está instalado tal vez no tiene esa capacidad multihilo. Entonces ahí va el problemita, ¿sí? Bueno, con esa aclaración del procesador, ahora vamos a ver un poquito acá el tema de los demás componentes de la placa. Por este lado estamos viendo a la memoria principal, ¿sí? La memoria principal, habíamos dicho que era ¿qué cosa? ¿Cuál es la memoria principal? La memoria RAM. La memoria RAM, ¿sí? A mí a veces me gusta acordarme de lo siguiente. En la computadora normalmente tenemos lo que se llama memorias de almacenamiento y memorias de acceso aleatorio. Ya, me voy a lo siguiente. Una memoria es un medio capaz de almacenar datos o información. Entonces, en el computador puntualmente tenemos tres tipos principales de memoria. La memoria principal, que es la memoria RAM, ¿ya? La memoria de almacenamiento más grande que hay, que es el disco duro, y hay otra memoria que se llama memoria, esta se me fue la memoria. Esta es una memoria, parecida a la memoria RAM, caché, sí, esa es la palabra, se le llama memoria caché. No está en esta gráfica, pero en el fondo, normalmente en una computadora encontrás estos tres tipos de memoria. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra?
Bueno, creo que anotándolo no lo van a olvidar. Tenemos a la RAM, la caché, y por otro lado tengo a el disco duro. O memoria de almacenamiento, ¿sí? Entonces, la RAM tiene la característica de ser muy rápida. Ahí voy a usar unas palabras claves para definir, ¿sí? La RAM es rápida, le vamos a poner, ¿sí? Es rápida y pequeña. La RAM es rápida y pequeña. Pero la caché, ¿qué pasa con la caché? La caché es más rápida todavía. Entonces a esa le voy a poner muy rápida y es muy pequeña. Es más pequeña que la RAM. Mucho más pequeña que la RAM, ¿sí? Muy rápida y muy pequeña. ¿Y qué pasa con las memorias de almacenamiento? Por ejemplo, el disco duro. Esta es lenta, ¿sí? Le podemos decir que es lenta y es muy grande. Entonces, si hablamos de por niveles de rapidez, la memoria más rápida que trae un computador normalmente es conocida como memoria caché, ¿sí? La más rápida. Le sigue luego la memoria RAM y luego le sigue los medios de almacenamiento como el disco duro, ¿ya? Entonces, si vamos por ese orden de rapidez, va caché, RAM y disco duro. Ahora, si vamos por el tema tamaño, es diferente. Si vamos por tamaño, el disco sería la memoria más grande, una de las más grandes que tiene el computador. Le seguiría en tamaño la memoria RAM y le seguiría en tamaño la caché, ¿sí? Entonces podemos diferenciar estos tres tipos de memoria por la velocidad y el tamaño, ¿ya? Entonces hagamos un mejor resumen por acá. Estamos hablando puntualmente, mire, yo anoto y les doy tiempo de que ustedes igual anoten. Ingeniera, ¿la memoria ROM no entraría en cuenta de cachet? No es lo una mismo, caché la ROM, pero es una memoria también, solo que es una memoria distinta. Ahorita vamos a esclarecer eso que me has dicho para de que acomode este desastre que hice. No quiere volver atrás. Ok, vamos a ir poner. Listo, ahora sí ya lo acomodé. Lo que él ha dicho está bien, ahorita lo vamos a aclarar. Vamos a hacer un cuadrito y ahí le voy a ir metiendo a la ROM. Lo que pasa es que la ROM es una memoria de solo lectura. Recuerden que ahí viene la BIOS, ¿sí? Y ahí viene el programa que barre el sistema. Un momentito, jóvenes, por favor, enseguida lo estoy viendo. Ok, entonces, recuerden que la BIOS es un programa que barre todo el hardware, ¿ya? Y lo testea, lo revisa. Si la BIOS dice que todo lo básico está bien, va a buscar un sistema operativo válido, ¿no? Y si todo bien, procede a buscar un sistema válido, un SO, un sistema operativo válido, en una memoria de almacenamiento, puede ser el disco duro. Cuando ustedes prendan un computador, fíjense los foquitos que aparecen en la caja case. Van a ver que empieza a alumbrar el CD-ROOM, a veces alumbra otro foquito más arriba, y luego alumbra el foco que está relacionado con el disco duro, y luego se pone en verde, y luego aparece el sistema operativo. En ese momento deben imaginar que la BIOS está buscando un sistema operativo válido en las memorias de almacenamiento, ¿ya? Lo encuentra, si lo encuentra, lo carga o lo sube a memoria RAM, ¿sí? Y es ahí cuando ya, pues, la computadora o el sistema empieza a funcionar como ya tú lo conoces. Entonces, esa es la importancia de la memoria ROM. Actualmente ya no es de solo lectura porque se puede modificar o actualizar, porque como les estoy comentando, trae un software y normalmente ahora ese software es actualizable como los sistemas operativos, solamente que esto es un trabajito en el cual hay algunos problemitas si no se hacen de manera correcta. Se puede dañar completamente todo el chip de memoria. Si se daña el chip de memoria, estamos normalmente pensando en que debemos cambiar prácticamente el procesador y la placa madre,
¿sí? Entonces, la actualización de la BIOS es un trabajo que normalmente lo hace un técnico y con una buena conexión a Internet, porque si la conexión a Internet se corta también a la mitad, se queda dañado el componente. Bueno, esa es la ROM que, pues, qué bien que el compañero lo esclareció. Habría que ponerlo también dentro del grupo de memorias, pero es pues, menos conocida porque normalmente un usuario no la toca ni la ve. Sin embargo, luego tenemos por clasificación de las memorias, vamos a ver, por rapidez, está primero la RAM, la caché, la RAM y el disco duro, o unidades de almacenamiento, ¿no? En este caso discos. Por tamaño, está por ejemplo, primero los discos, la caché o la RAM. Entonces, hablemos de uno y uno, por ejemplo, la RAM vienen de tamaños, vamos a hablar por el tema tamaño acá, ¿sí? Por ejemplo, puedes tener una RAM de, pues creo que vienen hasta de 2 todavía. Estamos hablando de las características de las memorias. Habíamos hablado de la ROM, por un lado, que era la memoria donde va la BIOS, que le permite que cuando encendemos la máquina, el software que viene ahí cargado teste todo el hardware principal, y si este está correcto, prosigue a buscar un sistema operativo válido en unidades de almacenamiento. Una vez que lo detecta, su trabajo es cargar ese programa o la esencia del software sistema operativo a la memoria RAM. Y una vez que está en RAM es cuando ya vemos el logo en pantalla y podemos interactuar con la máquina. Ahora, hablando del otro grupo, de lo que son las memorias por tamaño y velocidad, no nos olvidemos de que por velocidad, en orden está primero la caché, la RAM y luego las de almacenamiento. Con respecto a por su tamaño, cambia pues el orden, porque primero vendría los de almacenamiento, que son los más grandes, luego la RAM y luego la caché, ¿no? Entonces como que es al revés. Y luego, si hablamos de un ejemplo, si hablamos por ejemplo de la RAM, vienen de tamaños de 2, que es muy bajo, 4, 8, 16, 32, y bueno, esto está llegando hasta 128 gigabytes, ¿sí? Esas serían las unidades de los tamaños en los cuales están las memorias RAM, ¿sí? Obviamente, cuanto más RAM tengas, se entiende que puedes ejecutar más programas en el computador porque los programas se almacenan en memoria RAM en el momento de ejecutarse. Es por eso la importancia de la memoria RAM. ¿Y por qué tiene que ir a memoria RAM? Porque los programas se cargan en disco, así como el sistema operativo, se lo carga en disco. Pero para que ejecute o funcione, tiene que llevarse de disco a memoria RAM. Entonces, por esa razón, siempre se busca un buen tamaño de RAM en un computador. Luego, si hablamos de los tamaños de la caché, que me estaba olvidando de estas, esto no llegan a los gigas, realmente va en megabytes, ¿sí? Otra vez, ok, van en megas, eso es un tamaño muy pequeñito, ¿sí? Por ejemplo, 256 megabytes, 512 megabytes, también en potencias del 2, son tamaños pequeñitos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ella para que nos demos cuenta por qué lo necesitamos. Y si hablamos de tamaño de medios de almacenamiento, ¿sí? Sus flashes memory son uno, los CDs también son otro, entonces viene nada más de, por ejemplo, 2 gigabytes, ¿sí? 4, 8, ¿y esto hasta dónde puede llegar? Miren, 1024 gigabytes. No solamente 1024 gigabytes, como los tamaños del disco ya se están yendo a tamaños más grandes, hoy en día hablamos, por ejemplo, de unidades de almacenamiento de 2, 4, 8 terabytes, ¿sí? Entonces, ay, ¿qué tan grande es eso? Bueno, hablemos de las unidades de medida de la información. ¿Cuáles son las unidades de medida de la información? Todo empieza desde el tema de que en la computadora se almacena cualquier cosa que tú almacenes, se almacena codificado a una secuencia de ceros y unos. Entonces, las unidades de medida de la información están basadas en ese concepto, que todo en lo que grabas va bajo la forma
va transformado a unas secuencias de ceros y unos, ¿ya? Entonces, la unidad más chica es lo que llamamos nosotros el bit, ¿no? Entonces, hablamos de que un bit es un 0 o un 1, ¿ok? Entonces, sin embargo, una letra no puedes almacenar en un bit, porque ¿cuántas letras tenemos en el alfabeto? Más de 20, y solo tengo 2. Entonces, ¿qué han hecho? Han dicho que 8 bits van a ser igual a un byte. Y de ahí me empezó el concepto de que, por ejemplo, una letra ocupa 8 bits o un byte. Entonces, una letra del alfabeto, un carácter ASCII, una rayita, una letra, un número o un dígito numérico, en el fondo se transforma a otro código de secuencias de unos y ceros con un tamaño de al menos 8 bits, ¿no? Y luego crearon pues más grandes, pero bueno, ahí está un parámetro de lo que sucede. Ahora, después del byte viene la siguiente unidad de medida, es el kilo, ¿sí? Un kilobyte es igual a 1024 bytes, la anterior, ¿sí? Y luego viene el megabyte. Y esta es igual a 1024 kilobytes. Luego viene el giga, de lo que estuvimos hablando, ¿sí? Miren, del mega ya hablamos en las memorias cachés, ahí está, ¿sí? Ahora el giga es 1024 megabytes. Y luego viene también el terabyte, que es igual a 1024 gigabytes. Qué grande, ¿no? Ya hay discos de 1024 gigabytes. 1024 gigabytes es un terabyte. Entonces ya entendemos por qué hablamos de discos de 2, 4, 8 terabytes. Mucho espacio de almacenamiento. Bueno, hay más medidas en adelante, el petabyte, etcétera, pero estas son las que normalmente estamos utilizando hoy en día con respecto a unidades de medidas de la información, ¿ya? Ahora, ¿dónde es que se utiliza la memoria RAM? Ok. Almacena los programas de aplicación mientras estos se están ejecutando. Esos microfonitos, por favor. Estoy ahorita de apenas con este equipo. Ok. La memoria RAM almacena los programas de aplicación mientras estos se están ejecutando o funcionando. Entonces, por eso se llena la RAM cuando tú vas abriendo muchos programas de aplicación. La caché, por otro lado, es una memoria que acompaña a algunos dispositivos. Por ejemplo, lo acompaña al procesador. Cuando te venden el procesador, no solamente te dicen lo que habíamos comentado, velocidad, número de núcleos, número de hilo, también te indican cuánto de caché trae incorporada, ¿sí? Entonces, es una memoria pequeña, pero muy rápida, que acompaña a algunos dispositivos para agilizar sus procesos, ¿ya? Entonces, como que le han puesto un plus al procesador al poner una caché adicional. No solo viene en el procesador, aunque actualmente se discute mucho su utilidad, también lo trae componentes como el disco duro, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí está la caché. Y bueno, luego vienen las de almacenamiento. Las de almacenamiento, por otro lado, son memorias, ¿no? Un poquito más grandes. Entonces, normalmente aquí se almacena el sistema operativo, ¿sí? Y los programas en el momento de instalación, ¿sí? Por eso que el disco necesita mucho espacio. Un sistema operativo ocupa 20, 40 gigas de espacio. Y tu memoria RAM apenas puede llegar a
a 16, 32 en una buena situación. Entonces, fíjate que un sistema operativo no puede entrar en toda la memoria RAM. Entonces, lo que hace en el fondo el sistema es llevar de disco a memoria RAM la esencia del sistema operativo que se puede reducir a unos pocos espacios. Entonces, con esa esencia en memoria RAM se carga el sistema y empieza a funcionar. Y te acuerdas que te mostré que el procesador, por ejemplo, cuando hablamos de los núcleos, ahí estaba Windows utilizando 2 de los hilos de un procesador. Bueno, entonces la actividad que va a tener el sistema operativo de ahí para adelante va a depender de todas las órdenes que tú le des. Tú le das una orden y él va de repente, en un instante necesita procesador o va a necesitar cargar a memoria RAM una parte de él que no estaba en memoria. Entonces es como que el sistema operativo va a memoria RAM en un inicio en su parte más importante y a medida que tú vas utilizando el mismo sistema, va subiendo a memoria RAM las otras partes que vas necesitando cuando tú haces clic en algo que él no tenía cargado en memoria RAM. Pero tú no lo sabes, no te das cuenta. El que lo hace es el sistema operativo y es por eso también que a veces demora un poquito, porque justamente estás tratando de utilizar una parte de él que no está cargada en memoria, entonces va a demorar un poquito más. No sé si han notado que cuando abren un programa la primera vez, demora, sí, lo esperas, ok, pero luego lo cierras y por decirte ha pasado un par de horas de repente incluso, y luego vuelves a abrir el programa. En el segundo intento de apertura vas a notar que lo hace más rápido y uno dice, ¿por qué tarda la primera vez y luego no tarda tanto? Es que el sistema utiliza ciertas estrategias, ¿no? Al momento de trabajar. Como él tiene partes en memoria y otras no, ¿qué es lo que hace cuando tú cierras un programa? Cuando cierras un programa de aplicación o se cierra, esa zona de memoria RAM donde estaba la aplicación es declarada libre. Significa que si hace falta, otra aplicación puede utilizar ese espacio. Pero si, por ejemplo, tú cerraste Word ahorita, está bien, liberaste memoria, el espacio está disponible. Sin embargo, si le falta memoria RAM al sistema operativo, él va a disponer de ese espacio para los nuevos programas que quiera abrir, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando cerraste Word? La zona que tú liberaste sigue en el fondo almacenando a Word en esa zona. Solamente que si te pones a abrir muchos programas, probablemente esa zona donde estaba Word se reescriba con los nuevos programas que abres. Pero si tú abriste Word, pasó unas horas y no has abierto nuevas aplicaciones, lo más probable es que Word en el fondo siga en memoria. Entonces, ¿qué hace el sistema cuando le das clic otra vez a Word por segunda vez? Lo primero que hace es ver memoria RAM. Si lo encuentra en su mapa, que ahí está, pues bien, nuevamente lo declara ocupada la zona y tú muy rápido ves que Word aparece en pantalla, ¿sí? Entonces ahí está la explicación de por qué en la segunda, tercera o enésima apertura para adelante aparece que el sistema fuera más rápido al abrir determinada aplicación. Esto que yo he explicado ahorita tiene que a ustedes hacerles dar cuenta por qué su sistema se torna lento en ciertos momentos y por qué empieza a responder más rápido. También les hace dar cuenta el hecho de que es verdad que cuando tú cierras aplicaciones y liberas memoria RAM, lo que estás haciendo es que el sistema se ponga más liviano porque estás liberándole trabajo, ¿sí? Ya el procesador ya no está atendiendo ese programa. 1, 2, la zona de memoria donde él estaba cargado, la estás liberando, que si le falta espacio la va a utilizar. ¿Por qué? Cuando nosotros abrimos y abrimos programas, sabemos que la memoria RAM se va a llenar porque no es ilimitada, tiene un límite, lo estamos viendo acá, ¿sí? Ahora, jamás te aparece aquí un mensaje que te diga, oye, se está acabando la memoria RAM, ya no tengo memoria. Yo creo que nadie ha visto ese mensaje en pantalla. Sin embargo, yo, por ejemplo, utilicé todavía una generación de sistemas operativos en el cual en pantalla no salía, nos decía, ya no hay memoria suficiente para abrir ese programa. Cierre algún programa e intente otra vez. Ese es un mensaje clásico que nos salía en Windows. Actualmente nunca sale. ¿Pero por qué no sale? Porque cuando tú vas abriendo programas, el sistema piensa que todo es importante. Entonces te ha liberado a ti de la decisión de cerrar un programa para abrir otro. ¿Y qué hace él entonces? ¿De dónde saca el espacio para abrir más programas? El sistema hoy en día usa una estrategia que se llama uso de memoria virtual. El concepto de virtual es que es una simulación de la realidad, ¿sí? Entonces lo que hace el sistema es simular que tiene más memoria. ¿Y cuál es el efecto de esa simulación?
que tú sientes que tu sistema se hace más lento, porque le está haciendo un esfuerzo en simular más memoria de la que realmente tienes, ¿no? Entonces ahí viene una pregunta que alguien alguna vez me lo hizo y de una vez se les doy la respuesta. Me dice, pero virtual es que es una simulación de la realidad. Ok, pero ¿de dónde saca? ¿De dónde saca ese espacio virtual? Y yo le dije, ¿será de una caché? No, la caché es muy chica, no le va a alcanzar. ¿Sí? ¿Será de la memoria RAM? No, porque la RAM es lo que se acabó, no puede. Del único lugar que le queda, pues, ¿no? Del disco duro. El sistema ataca una zona en disco y la empieza a utilizar como memoria virtual. ¿Y por qué tú te das cuenta que se pone más lento? Porque en el fondo está haciendo muchas transacciones de enviar cosas a disco y poner de disco a memoria RAM lo que tú necesitas. Y por eso es que es tan lento. ¿Ok? Entonces, con esos parámetros ya tienen pues buena idea de cómo está funcionando la carga del sistema operativo, de este disco, memoria, por qué se hace lento. Y aquí estamos viendo un buen parámetro de los tamaños, ¿no es cierto? Entonces ya ustedes pueden discriminar, ¿no? Si un equipo que les están ofreciendo, por ejemplo, para comprar, les va a ser útil o no. Yo creo que un equipo de gama mediana mínimamente tendría que tener unos 8 gigas de memoria RAM, aunque ya lo veo muy poquito, ¿sí? Pero bueno, al menos 8 gigas de RAM. Si hablamos de lo que es disco duro, normalmente ahora nos ofrecen computadores con discos, con tecnología de discos sólidos, ¿ya? Lo que pasa es que hasta hace unos años los discos duros eran más magnéticos, o sea, tenían gran capacidad y la velocidad era básicamente mediana, no baja, pero mediana. Entonces, ahora han diseñado otra tecnología que es el disco de estado sólido. Entonces, un equipo de mediana gama normalmente te lo ofertan como un disco de estado sólido. ¿Y cuál es la diferencia con el magnético? Bueno, el disco de estado sólido es más rápido, ¿sí? Esa tecnología está basada en la memoria RAM y esa es la razón por la cual es más rápido. Ahora, el disco magnético funciona de una forma que es mecánica, por esa razón es un poco lento en sus procesos de lectura y escritura, mientras que el disco de estado sólido lo que tiene son celdas de memoria, ¿sí? Entonces los accesos son un poquito más directos, entonces eso hace que se agilice los procesos de lectura y grabado. Entonces, normalmente un equipo de gama media te lo ofertan con un disco sólido de al menos 256 gigas, por si acaso, una memoria RAM de 8 gigas. ¿Qué me falta? El procesador. Un procesador con por lo menos unos 4, 8 núcleos, 4 creo que es mediana gama, ¿sí? Por ende, al darte 4 núcleos, te están dando 8 hilos mínimamente para trabajar. El ejemplo que tuvimos al principio, ¿sí? Y si hablamos de velocidad, pues ya saben, ¿no? 3 gigahertz al menos en velocidad del procesador. Para no tener que renegar con la velocidad como yo reniego, por ejemplo, en esta mi máquina que ahorita, como ven, me responde relativamente rápido, pero tiene solo 1.0 gigahertz de velocidad en procesador. Entonces, donde se nota la lentitud es cuando ejecuto aplicaciones pesadas, ¿ya? Entonces, equipo de gama mediana. Mediana significa que es un parámetro, ¿no? Sabes que si disminuyes, estás yendo para abajo, pero si le aumentas características, estás yendo para mayor, ¿sí? Observa, procesador, RAM, disco. Entonces, procesador, bueno, he hablado de características, pero, ok, hablemos de generación. De la décima para arriba, bueno, si estamos hablando de gama mediana, novena para arriba. Vamos por la 12ª generación, por si acaso. Otra característica que ofrecemos, que normalmente nos dan, es el tema de los núcleos. No, antes de eso, ¿sí? El tipo de procesador. O sea, los tipos van desde la i3, ¿sí? i3, que es uno de los más antiguitos, pero todavía puede ser mediana. Luego viene la i5, y yo he visto hasta la i7, aunque me han comentado que ya van si no me equivoco, i9 ya está por ahí andando, ¿sí? Pero la i7 normalmente es la que se encuentra. Y lo que se refiere a los núcleos mayores o iguales a 4.
Y hilos no lo pongo porque viene ya por defecto, ¿no? Si tiene 4 núcleos, 8 hilos y así. Siempre es el doble los hilos, ¿ya? Velocidad. La velocidad pues debería ser siempre buscando mayor o igual que 3.0 GHz. Ojo que hay diferencia entre 3 y 1 giga. Giga es harto. Giga es 1024 más o menos. Bueno, es una tendencia de miles, ¿sí? Más o menos la diferencia. Entonces no es que sea cerca al 1. El 1 es muy, muy pobre para mí, ¿ya? Pillo. Ok. ¿Y qué pasa con la RAM? La RAM mayor o igual a 8 gigas. Discos. Voy a poner sólido. Mayor o igual a 256, que es lo que te pone, ¿sí? Bueno, ahí está. Ahora hay variaciones, ¿no? A veces te dicen, por ejemplo, te voy a dar un disco sólido de 128 gigas y te voy a dar un disco magnético de 1 terabyte. Está perfecto también esa alternativa, ¿sí? Normalmente por el tema precios, te van a ofrecer o solo el sólido, o también te dicen, ¿no? Disco sólido de un poquito más chico, ¿no? Por tema precios, porque son más caros, ¿sí? De 128, ojo que esto es giga, ¿sí? De 128 gigas, más te dicen, ¿no? O sea, que te dan doble disco, ¿no? Más disco magnético. Una gama mediana, no creo que te oferten, ya no viene. De 1 tera para arriba. Terabyte. Mayor o igual a 1 terabyte. Bueno, lo que ofertan normalmente es 1 terabyte. Esto está también perfecto. De hecho, me parece muy bien. ¿Saben por qué? Porque en el disco sólido, ellos te dicen, aquí va a estar tu sistema operativo, te dicen. Y en el disco magnético, te dicen, aquí tú grabas todos tus videos, tus archivos. Entonces te dan una muy buena alternativa que sería esto, ¿no? Ahora, si te dan un sólido de 256 gigas, el equipo va a ser súper rápido porque el sistema operativo está en un disco sólido, ¿ya? Tú vas a darle power on y enciende muy rápido, ¿ya? Entonces hay diferencia cuando está el sistema cargado ahí. Ahora, no solo va el sistema operativo en el disco sólido, va el sistema operativo y los programas de aplicación, todo eso se almacena. Ahora puedes tener la otra alternativa, donde el sistema y las aplicaciones están en el sólido, pero en el disco magnético, que es un poco más lento, ya pones tus archivos de usuario, que no tienes necesidad más que de que esté almacenado y de manera segura, ¿no? Bueno, ahí está pues un resumen que hemos hecho sobre las características básicas de hardware. Vámonos por el otro lado ahora para terminar. Estamos viendo un poquito la placa madre por acá y nos estaba faltando hablar un poquito de los periféricos para terminar esta parte. Por acá, recuerden, tenemos a los periféricos de salida, ¿sí? El monitor, de entrada el teclado, de almacenamiento el disco, ¿sí? Y bueno, hay algo que no debemos olvidar. Esta gráfica está intentando hacer una relación de lo que es la placa madre, ¿sí? Y por lo tanto uno dice, pero el monitor está afuera, correcto. Pero ¿qué tiene adentro el monitor de la caja case? ¿Quién se acuerda? Yo les había comentado ya en la clase anterior esto. El monitor está afuera, periférico de salida le llamamos, porque está fuera de la caja case. Pero este tiene su propio cable de corriente y tiene un cable que va a un puerto de entrada en la caja case. ¿Quién se acuerda a qué va conectado el monitor en la caja case? Tarjeta. Fuente de poder, ingeniera. No, la Tarjeta fuente de controladora. poder, ojo, la fuente de poder La es otro tarjeta madre. componente. La tarjeta madre. Tarjeta Es- controladora. Lo segundo me voy a quedar. Lo marqué ahí en la pantalla. Va precisamente a lo que es tarjeta controladora. Todo periférico que está fuera de la caja case
teclado, mouse, todo lo que ven afuera, sí o sí tiene un medio de conexión a un puerto en la caja case, pero no va a simplemente a un enchufecito, ¿sí? Sino va a la tarjeta controladora de ese periférico. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Una lista. Tarjeta controladora de pantalla, tarjeta controladora de teclado, tarjeta controladora de disco, tarjeta controladora de impresora. Ahora, muchas de esas tarjetas controladoras, va el caso, por ejemplo, de lo que es eh, el tema del teclado, puntualmente, teclado, disco, por ejemplo, esas tarjetas controladoras ni las conocemos, porque vienen siempre integradas en la tarjeta madre. Acuérdense que esta es la tarjeta madre. Entonces, al decir tarjeta controladora, estamos pensando que es un componente que se puede sacar de la placa madre, ¿sí? Pero por lo normal, por ejemplo, la de teclado, la de mouse, vienen integradas en la placa madre, ¿sí? Quiere decir que ahí están metidas ya y por defecto él las trae de fábrica ya integradas. La del monitor, la tarjeta controlada del monitor, también suele venir integrada a la placa madre, o sea que ya lo tiene. Aunque, por ejemplo, los gamers dicen, no, esa tarjeta controladora es de muy baja gama y normalmente se compran otra tarjeta controladora para que sus simulaciones que salen de sus juegos, imagen, sean un poco más nítidas, etcétera, ¿no? Entonces, hay tarjetas controladoras que vienen integradas en la placa madre, ¿ya? Y hay algunas que hay que ponerlas adicional. Entonces, el monitor puntualmente normalmente trae una adicional que es justamente para explotar un poquito más las características del monitor físico que tengas. Porque normalmente la que trae la placa madre es de una gama media, ¿sí? Es lo que normalmente sucede. Ahora, con esto ya está claro. Adentro de la caja case, acoplada a la placa madre, están las tarjetas controladoras, que son también parte física de los periféricos. Entonces, un periférico no funciona suelto, un monitor no funciona porque lo enchufaste en la corriente. Funciona para ti porque no solo lo enchufaste a la corriente para que tenga energía, sino también lo has conectado a su puerto correcto en la caja case y de esa manera va a llegar a la placa madre y va a poder interactuar con el resto de los componentes a través de lo que nosotros llamamos buses. Estos son los famosos buses, miren. Toda la placa madre está llena de estos buses, ¿sí? Que son como canales a través de los cuales va información u órdenes de un componente a otro. Memoria RAM, procesador y las tarjetas y los periféricos como, por ejemplo, el monitor. Entonces, ¿cómo funciona un monitor? Ok, tú en el momento en que le das la orden, a, por ejemplo, a abrir un determinado archivo o que tenga que desplegar el monitor algo en pantalla, ¿sí? En ese momento, el sistema operativo, como software que es, va a mandar la orden primero a la tarjeta controladora. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo algo importante. Recuerden que el sistema operativo es el administrador de todo el hardware. Entonces, ¿cómo trabaja el sistema operativo con esto que es hardware? Acuérdense que el sistema operativo es software. Y esto que estamos viendo ahorita es hardware. Entonces, la gran pregunta es cómo se entiende, cómo se comunica el software llamado sistema operativo con los periféricos, que son una parte dura o que son hardware. Entonces, esa pregunta la vamos a responder a través de esta relación. Miren, resulta lo siguiente. El sistema operativo es software, ¿ok? El sistema operativo debe enviar orden. ¿A quién dijimos? A la tarjeta controladora. Ojo que no lo hace al dispositivo, lo hace a la tarjeta controladora. Y de ahí viene su importancia. Y la tarjeta controladora es la que realmente llega al dispositivo o periférico. Entonces, y la pregunta ahorita está en el aire, ¿no? Dice, ¿cómo que es sistema operativo puede llegar a la tarjeta controladora y esta llega al dispositivo? Bueno, ¿qué es cada uno? Este de acá es soft. Claro, es software. Pero la tarjeta controladora es hardware.
Y el dispositivo también es hardware. ¿No es cierto? Entonces, ¿eso qué nos dice? Que si bien la tarjeta controladora debe interactuar con el dispositivo, al ser hardware tienen un cable. Ahí no hay duda. Lo hacen a través de ese cable que vemos que sale del monitor a la tarjeta, ¿sí? Hay un cable o en medio de conexión, ¿sí? Normalmente si hablamos de un monitor es cable, si hablamos de teclado puede ser inalámbricamente por Bluetooth, ¿no? Entonces hay un medio físico de comunicación, de ida y de venida, por si acaso, ¿ya? De ida y de venida, no solamente en ida, porque va y vuelve las cosas por el mismo medio. Pero yo no puedo poner un cable entre el software y el hardware para que el sistema operativo llegue a la tarjeta controladora. Entonces, la única forma que van a tener de comunicarse es a través de, miren, no es un cable, es un puente, ¿sí? Y este puente es un software, es también un software. Y tiene un nombre especial. ¿Alguien sabe qué se llama ese software especial que permite la comunicación entre el sistema operativo y los periféricos? Se le llama controlador o driver, ¿sí? Es un software especial. Entonces, las tarjetas controladores suelen venir con un CD o un software específico para que pueda interactuar y trabajar con la tarjeta controladora, ¿no? Ahí está. Ojo que ahí no lo he hecho el cable. Voy a hacer una especie de redondito para que se vea ahí que no es un cable, ¿ya? Es una forma de comunicación. Y vamos a hacerle otro color. Es software vivo, ¿no? Entonces, nada quedó suelto. Ahora está bien claro cómo sucede. Yo mando a imprimir algo. Tengo Word abierto. Le doy clic en imprimir. Esa orden de impresión de Word es un programa. Word se lo va a pasar al sistema operativo. El sistema operativo, mediante su driver o controlador, se lo va a mandar a la tarjeta controladora de la impresora. Y la tarjeta controladora de la impresora va a escribir la orden en el periférico o la impresora misma. Y es cuando va, por ejemplo, y imprime el papel y ya estuvo todo bien. O de repente la impresora estaba apagada, ¿no? Entonces, el hecho de haberla encontrado apagada hace que la tarjeta controladora la detecte apagada y retroalimente, ¿ok? Le retroalimente a través del driver o controlador al sistema operativo y le diga en su idioma, ¿no? En su lenguaje que la impresora está apagada. Y el sistema operativo, esa información se lo pasa al programa de aplicación que tú estabas usando de una manera más sencilla. Cosa que el programa de aplicación recibe esa respuesta y te dice a ti, muy fácil de entender, la impresora está apagada, revisa el cable, conexión a corriente, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el flujo de información que hay entre lo que son los periféricos, las tarjetas controladoras y el rol que cumple el sistema operativo en el proceso administrativo que tiene que hacer sobre esos componentes. ¿Ok? Vamos a grabarlo. Y con eso ya hemos concluido la parte más larga de repente del tema este. Acá está concentrado el tema número 2. ¿Ya? Entonces, es importante que estén sus apuntecitos para que luego que hagan la lectura de comprensión del tema, fijen mejor lo que están, los conocimientos que les estoy transmitiendo. ¿Listo? Bien, ahora voy a borrar un poquito y vamos a continuar ya más rápido con lo que sigue. Bueno, como ven, esta materia es normalmente mucho mejor mostrando, pero la siguiente clase vamos a trabajar ya muy diferente, entonces me parece que quedó bien también que hasta hoy haya sido virtual. Componentes básicos del computador. Aquí nada más estamos repasando lo que ya se dijo.
De repente en todo lo que yo hablé no le di la importancia debida a este que se llama reloj, ¿ya? El reloj es un reloj interno que tiene que está adherido a la placa madre, ¿ya? Y normalmente viene con su pila, ¿ya? Y por esta razón normalmente todo el mundo lo conoce. Tú enciendes la máquina y vas a notar que la hora está actualizada. Entonces, si es una computadora que no está conectada a internet y ya pasó, por ejemplo, varios meses y la tenés apagada más que prendida, vas a notar de que la hora se anda atrasando. La pila del reloj interno va a funcionar mientras la computadora esté apagada. Entonces, si la computadora está encendida mucho tiempo, la pila puede durar muchos años. Ahora, hay que estar atento a los atrasos del reloj, ¿ya? Sobre todo si no le haces mantenimiento regular a una computadora. El mantenimiento requiere una limpieza de hardware y luego actualización de software. Entonces, si no estás acostumbrado a hacer esto, por lo menos estar atento al reloj, que cuando se atrasa, quiere decir que la pila ya está gastada y lo importante es reemplazar, ¿no? Entonces, esto te lo hace el técnico, normalmente es una pila de calculadora, es similar, lo cambia y listo. El peligro de olvidarnos de esto es que a veces la pila puede emitir un material corrosivo, o sea, despide un material corrosivo, y como está cerca del procesador, lo puede dañar, y es ahí donde nos va a doler muchos dólares el no haber prestado atención a que se gastó la pila del reloj, ¿ya? Entonces, atentos a la hora, porque esta es una señal de que se está atrasando el reloj. Ahora, si tu computadora está conectada a internet, recalco lo siguiente: al estar conectada a internet, normalmente la hora se está actualizando por internet de manera automática. Entonces no vas a notar los atrasos del reloj si tenés tu máquina conectada todo el tiempo a internet. ¿Listo? Entonces ahí están algunas recomendaciones. Ahí está un poquito más el microprocesador. Ya, pues yo hablé mucho de esto, no voy a pasar nada más, ¿no? Los tipos de procesadores, esto también lo hemos hablado, el i3, el i5, el i7, ¿ya? El tema de que un procesador es denominado CPU, cerebro del computador, porque ella es la que es encargada de realizar las operaciones de cálculo. Normalmente un procesador hoy en día viene con más de un núcleo. El núcleo es la parte que realiza las operaciones de cálculo, es la calculadora, habíamos comentado, ¿ya? Normalmente al núcleo se le denomina núcleo físico, y luego el núcleo puede tener adentro de él más de un hilo, ¿ya? Normalmente dos. En este caso, los hilos más bien a veces son conocidos como núcleos lógicos, ¿ya? De repente ahí a veces hay una confusión. El núcleo de en sí es conocido como el núcleo físico, pero ya el hilo, a veces en algunos textos lo conocen como el núcleo lógico, ¿ya? Entonces, normalmente los hilos son de A2, por eso duplica, ¿no? Básicamente el número de núcleos que tiene un procesador. Entonces, ya hemos hablado de cuáles son, pues, las gamas más importantes, y acá hay algunos ejemplos de procesadores que están en el mercado. Como ven aquí, por ejemplo, hay varios que dice i7, y la variación es el número que acompaña al lado, que es el modelo, ¿no? Entonces, y varían, miren, por número de núcleos, número de hilos, que siempre es el doble, pero ahí está, velocidad de procesador. A ver, y ahí está información también de la caché que lo acompaña. Ahora, si fuera un computador para ti, estudiante de ingeniería petrolera, civil, me pregunto cuál de estos procesadores, no importando el precio, supongamos que tenés mucho dinero y no es el precio una limitante, me pregunto cuál de estos procesadores i7 te agarrarías. No sé si alguien se anima a darme una respuesta o lo analizamos un ratito. ¿Por qué está difícil decidir? Sería el primero, ingeniera. El primero dice 6 núcleos, 12 hilos, 3.4 GHz. Yo sé que algunos han estado con la duda y de repente él se fue por velocidad directamente, ¿no?
porque como que esto es realmente notorio, ¿no? Ellos son comercialistas, ¿no? Te dan mucho en uno y te quitan en otra, ¿sí? Te dan muchos núcleos, por ejemplo, el último, fíjense, tiene 10 núcleos, 20 hilos y 3 gigas de velocidad. Ahora, el primero es 3.4, no está tan lejos, no está tan lejos, pero está a mayor velocidad de procesamiento. Quiere decir que en una centésima de segundo es capaz de realizar más instrucciones. 3.4 gigahertz es harto. Ahora, de todas maneras, me parece para gama media perfecto, la 1. Básicamente cualquiera de estos procesadores les sería muy útil a ustedes como estudiantes, ¿no? Ahora, una empresa de ingeniería, una constructora, etcétera, normalmente mirará gamas más altas y esas obviamente van a estar incrementadas en costo. Normalmente cuando queremos comprar una computadora hoy en día, ya sea portátil o CPU, vienen ellos ya clasificadas como computadoras empresariales, ¿ya? Entonces, computadores personales y otros grupos vienen empresariales, ¿no? Corporativas, le dicen, ¿no? Entonces, así son, vienen con grandes características, bueno, el costo también elevado, pero pues tratan de observar, de darte mayor en todo, ¿no? Mucha velocidad, mucho núcleo, etcétera, ¿ok? Me parece una buena elección, la primera, ya, estamos hablando de que no estoy hablando realmente de una empresa, ¿no? Que tiene que producir cosas que dependen de software, que calcula o que diseña y que de la rapidez depende también eh, cómo van a responder con calidad como empresa, ¿no? Entonces, ahí yo lo dejaría como, bueno, todavía es una buena elección por el tema de velocidad, ¿ya? En la plataforma hay un video que hace una comparativa justamente interesante entre velocidad o núcleos. ¿Cuál de los dos? Y la respuesta es realmente ambigua porque eso depende de lo que tú vas a hacer. Yo puntualmente, le soy sincera, actualmente trabajo con máximo 3 aplicaciones a la vez. Entonces, no me es tan importante hartísimos núcleos, ¿sí? De repente tengo que hacer uso del navegador de Internet, una aplicación específica, el sistema y mi antivirus. Ahí está, 4 aplicaciones, ¿ya? Y el sistema operativo. Entonces, de repente para mí no es tan importante hartísimos núcleos, ¿ya? Pero sí la velocidad, porque de repente la aplicación que utilizo para sistema sí consume mucha memoria y realiza muchas operaciones. Entonces, de repente a mí me interesa más la velocidad, ¿sí? Ahora, antiguamente no era mi misma situación. Yo en un momento tenía abierto hasta 8 aplicaciones, además del sistema operativo, ¿ya? Entonces, ahí sí, de repente yo hubiera observado más el número de núcleos, hilos. ¿Por qué? Porque tengo muchas aplicaciones que están en paralelo y de repente un buen número de núcleos me interesa más, ¿no? Bueno, entonces el video se los recomiendo para que hagan ya la discriminación. Ahí está un ejemplo de la RAM. Me voy a quedar sin decir nada. Ahí está una ROM, la BIOS, ¿sí? Ya lo hemos hablado. Una relación de los periféricos. Sabemos bien ahora cómo funciona un periférico y cómo el sistema operativo le llega a dar las órdenes, ¿no? Eso es muy importante que lo entendamos, ¿no? Bueno, acá hay un breve síntesis de las señales que emite un computador. Bueno, principalmente la señal que trabaja una computadora es con la señal binaria. ¿Te acuerdas del bit? Bueno, todo lo que se almacena en RAM, caché, disco duro o que el procesador tiene que trabajar, lo hace a través de señales binarias, ceros y unos. Si mirara un disco, de repente desde esta perspectiva, miraría que el disco está lleno de ceros y unos nada más, ¿sí? Entonces, básicamente no es la única señal, existe la analógica, por ejemplo, la voz, ¿no? Es una señal analógica. Si ustedes escucharan lo que yo estoy hablando bajo la señal binaria, me escucharían o, a, co, tan, ¿sí? Cortado, ¿cierto? Entonces,
no sería muy útil, ¿no? Que escuchen de esa manera. Por lo tanto, la computadora actualmente hace lo que se llama modulaciones y demodulaciones entre las señales. Si, por ejemplo, yo estoy reproduciendo un video donde hay sonido, en la computadora demodula la señal en la cual está almacenada de manera binaria. Entonces, lo que hace es demodular de tal manera que por los parlantes va a salir una señal analógica, que es pues la voz normal que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces, la binaria sería por excelencia la que ella trabaja, pero es capaz de desmodular a otro tipo de señales como la señal analógica. Entonces, esta es la idea, ¿no? Bueno, en forma idealizada, cuando vemos las cosas almacenadas en computador, vemos todo una cadena de unos y ceros, donde no sabemos ni dónde empieza algo ni dónde termina, ¿no? Entonces, básicamente a la computadora se le lleva toda información o dato de forma de ceros y unos. Y nuestra información, nosotros que manejamos, tiene otras lingüísticas o otras simbologías, como estamos viendo por acá, ¿no? Entonces ahí está un tema introductorio al siguiente capítulo, que es sistemas de numeración. Ahí vamos a trabajar un poquito más a fondo lo que es el tema binario. Luego acá vemos un poquito el tema de la comparativa de las unidades de medida de la información. Tenemos esa tablita que está bastante completa, desde el bit hasta el terabyte, y comentarles que ya el peta también es conocido, ¿sí? 1024 terabytes, ya no puedo imaginar ese espacio. Algo que no pude mostrar en gráficas, y de repente lo van a ver en los videos de apoyo que hay en plataforma, es lo siguiente. Si ustedes vieran un disco duro de la primera generación de computadores, se pueden hasta reír, lo están descargando de un camión en el video, ¿sí? De un camión largo, de un tráiler, están sacando el disco duro que iba a ir a la computadora. Entonces, ¿y qué tamaño tenía? Bastante pequeño. Hablamos de unos, no recuerdo exactamente el tamaño, pero debes imaginar que era mucho menos que megas, ¿sí? Megas. Es probable, no recuerdo si iba entre megas o kbytes, pero ese era el tamaño del disco, ¿sí? Actualmente el disco duro es del tamaño de un celular, ¿sí? Un poquito más grueso de repente. El disco sólido es básicamente tan delgado como un celular de hoy en día, y el tamaño es algunos centímetros, ¿no? Entonces, interesante la miniaturización, que no solamente apuntó, ¿no es cierto?, a lo que es el componente de los transistores, sino también al resto de los periféricos. Se ha transformado el monitor también. Antiguamente era una gran carcasa. No sé si alguna vez han ido por un banco, una institución antigua del gobierno, por ejemplo. Ahí todavía los van a ver esos monitores que son bastante robustos, medio amarillitos se los ve porque ya son antiguos, pero siguen funcionando. Tenían una tecnología que se podía arreglar. Hoy en día tenemos monitores planos. Si tenés suerte te dura unos años, porque por lo general se dañan y te dice el técnico que el daño es irreparable, ¿no? Entonces, como que ahí vamos un poquito en retroceso. Bueno, ahí estaba un comentario. Aquí está un poquito de los periféricos. Los periféricos, de ahí viene su nombre, son externos a la caja case, están fuera, pero utilizan un medio de conexión a la tarjeta controladora que está dentro de la caja case. Y esa es la forma que tiene de poder interactuar con la placa madre, el procesador y la memoria RAM, que son los principales componentes, ¿ya? No se olviden de la importancia de cómo el sistema operativo logra administrar a los periféricos. Lo hace a través del software llamado driver o controlador. Ahí lo estoy repitiendo nuevamente. Bueno, acá importante que atrás de la caja case de una CPU, si ustedes lo tienen en casa uno o su misma portátil, van a ver que en los lados tiene este tipo de entradas, ¿no? Actualmente, los puertos o entradas de los periféricos a lo que es la caja case varía mucho. Voy a nada más dar una breve, voy a marcar algunos que son muy conocidos. Miren, este es el puerto USB, teclado, mouse, disco duro externo, todo eso va por USB, ¿sí? La red, ahí está.
Se le llama RJ45 a este pequeño, se le llama conector, ¿sí? RJ45, esto es para la red cableada, ¿ya? Y por acá, este que está aquí, este es conocido como mini DIN. Ese ya no se usa, por ejemplo, ese era para el teclado y el mouse, ¿sí? Venían con ese tipo de entradas o puertos, perdón, ¿sí? Entonces, actualmente ya las computadoras no lo traen. Las de escritorio, las CPUs de escritorio sí, pero las portátiles ya no la traen puro USB, ¿no? Y por acá también hay una que ya no se usa. Esta es la entrada que se utilizaba para las impresoras, se llamaba puerto paralelo, ¿ya? Entonces el cable de la impresora era así de ancho en el puerto. Y por acá tenemos el de video o del monitor. Actualmente los monitores también han variado un poquito. Antiguamente solo venían con este tipo de puerto de video. Se le llama VGA normalmente. Actualmente se utiliza también el HDMI, ¿no? El DVI y hay otros más, ¿sí? Entonces ahí están algunos ejemplos de los conectores para que los periféricos logren llegar a conectarse a la placa madre. Bueno, ahí estamos viendo algunos dispositivos de entrada, ya, de salida, ¿sí? De entrada y salida, el monitor táctil, de almacenamiento. Aquí hay algo muy curioso. ¿Cuál de estos es el disco duro? No sé si alguien se anima y me dice, este es el disco duro. Voy a ponerle números. ¿Ya lo han identificado al disco duro? Es Se parece, creo que lo habíamos hablado antes, ¿no? Se parece al tocacintas de los abuelos, ¿sí? Es el número 3, ahí se ve que el disco en el fondo, claro, este está abierto, este es su carcasa. Eh, Miren, tiene apilado más de un platito, ¿sí? Acá tiene 2 platos. Entonces un disco duro puede tener varios platos apilados, elevando su capacidad, ¿no? Y por cada plato, miren, tiene su cabezal lector y escritor. Qué interesante. ¿Sí? Hay un cabezal para la superficie de arriba y hay otro que está por abajo viniendo para la superficie inferior. Entonces, si este tiene 2 discos, tiene 4 cabezales lectores y escritores. Y cuando tú grabas algo, esta agujita se mueve así, pic, 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 se va moviendo, grabando los unos y ceros en nuestra ideología de la información que estás almacenando. Y cuando le dices al sistema abrir un archivo, la orden que le llega a disco es ubicar la zona donde está el archivo que necesita. Entonces, ¿qué hace para encontrar? Estos platos empiezan a girar a través de este eje rotor que está acá en la parte central y la velocidad es grande. Antiguamente había problemas porque como giraba muy rápido y esta agujita estaba muy sensible cerca, podía dañarse las superficies del disco cuando de repente se cortaba la corriente porque hacía como un freno raspón, ¿no? Actualmente los discos vienen con sensores incluidos que cuando detectan un problema de corriente, la orden de la aguja es alejarse de la superficie para evitar esos raspones y daños en superficies de disco. Este es un disco duro, correcto. Y en la primera generación de computadores se hablaba de que para portar información, o sea, sacar o meter información como lo hacemos a través de flashes, se utilizaban las tarjetas perforadas. En el número 1 estamos viendo un buen ejemplo de lo que era una tarjeta perforada. Era como un cartón y había una serie de fisuras, ranuritas, que un lector interpretaba y lo transformaba a, por ejemplo, un programa de computadora que debía cargarse en memoria RAM. ¿Y el número 2 lo conocen? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Sabe alguien qué se llama el número 2? Resulta que al disco duro se lo conoce como hard drive, disco duro, traducido al español es disco duro, ¿no? Hard drive. Y al número 2 le conocían como soft drive.
puntualmente a este. ¿Y por qué le decían a este soft, que significa blando, y a este duro? Es que el disco, el 3 era duro, es duro, si se cae va a sonar muy fuerte, ¿sí? Es metálico el material que lo rodea. Y este era plástico y flexible, o sea, lo podías doblar, ¿ya? Se dañaba muy rápido también. Una mejora a este, puntualmente, fue este otro. Y este fue conocido como los floppy disk, ¿no? Los floppy disk. Entonces, floppy disk eran discos blandos. ¿Qué capacidad? 1.44 megabytes era la máxima capacidad que tenía, ¿no? 1.44 megabytes. Bueno, hoy en día ni un flash viene de 1.44, lo más chico que viene un flash es de 2 gigas, si no me equivoco, ¿no? Entonces ahí está interesante una relación de los medios de almacenamiento y cómo ahora hablamos de muchos teras. Este es una comparativa entre el disco magnético y el disco sólido. Miren, celdas de memoria, aquí está un disco sólido abierto, estas son las celdas de memoria, ahí está. Qué diferente, ¿no? A los platos que tenemos en un disco duro magnético, ¿sí? Aquí ya no hay eje rotor, nada de esa situación. Por esa razón, si mi portátil tiene un disco sólido, yo puedo andar con mi portátil caminando, moviéndome y no pasa nada. Pese a la seguridad que tiene incorporada el disco magnético, si en la computadora se anda moviendo, es probable que haya problemas constantemente con el disco, ¿no? Que el sistema detecte que hay que reparar zonas, etcétera y etcétera. ¿Listo? Entonces ahí está lo que expliqué también, es el sistema operativo y los programas, de preferencia deben ir en el disco sólido, ¿no? Ahí están algunos ejemplos de dispositivos de comunicación, la tarjeta de red que no deben olvidarla, el wireless, que aquí está como la señal, no conseguí la gráfica, pero normalmente es igual que esta, ¿sí? Pero acá, en vez de esta ranurita, o conector, o puerto de entrada más bien, tiene una antenita o varias antenitas, ¿no? Y bueno, el router, que es, lo conocen seguramente si tienen internet en casa, normalmente el proveedor de internet te da un router. El router es un dispositivo al cual por un cable le llega el internet y si le conectas otro cable de acá a tu computadora, puntualmente a la tarjeta de red, tu computadora va a recibir el internet de este router. Ahora el router no solamente puede emitir salida a través de un cable hacia una tarjeta de red cableada, sino también a través de sus antenas mediante Wi-Fi, ¿no? Inalámbrico, ¿sí? Entonces ahí está el router que se usa mucho. El Bluetooth se utiliza más para teclado, mouse, ¿no? Teclado, mouse. Por ejemplo, las portátiles vienen con Bluetooth y tú les puedes conectar un teclado mouse vía Bluetooth para que no tengas que depender del cable, sea más sencillo de repente. Vamos a terminar con este concepto de lo que son las redes de computadoras, indicando de que hay algunos componentes que son importantes cuando hablamos de las redes de computadoras. Apareció en la 4ª generación y justamente propició también el boom del Internet. ¿Pero qué es una red? Básicamente constituye, una red puede ser constituida por al menos 2 computadores. Es decir, en una red podemos tener 3, 4 más computadores conectados. Entonces, si al menos 2 computadores están conectados a través de algún medio, ya podemos hablar de un sistema de red, ¿ya? Entonces, la red principalmente funciona mediante hardware. Es decir, que si mi máquina no tiene, por ejemplo, tarjeta de red cableada o tarjeta inalámbrica, ni pensar que la pueda conectar a una red, ¿sí? Entonces, depende de hardware y por otro lado también de software. ¿Por qué? Los sistemas operativos a partir de la 4ª generación vienen con el soporte a red, es decir, que son capaces de propiciar el compartido de datos o la ejecución de aplicaciones que trabajan en ambientes de red, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de una red? Las dos cosas, compartir datos y compartir recursos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de recursos, hablamos, por ejemplo, una impresora, que en una empresa puede haber una impresora, pero si en el mismo piso hay 10 usuarios, los 10, si están conectados a internet, pueden mandar su documento a imprimir a la impresora, y la impresora lo recibe en orden de llegada, ¿sí? Bueno, existen varios tipos de red, desde la más grande hasta la más pequeña. Vamos a empezar por la WAN,
la Wide Area Network. Aquí está, por ejemplo, la red telefónica, la red de Internet, que normalmente también la consideramos una WAN, ¿ya? También está la MAN, la red metropolitana. Esta abarca, por ejemplo, ya una ciudad completa. Santa Cruz pudiera tener una red metropolitana donde todo está conectado de repente a través de, puede ser los teléfonos, ¿no? La red telefónica, etcétera. Pero normalmente cuando hablamos ya de conexiones de red, no nos referimos puntualmente a lo que es teléfono e internet, porque esos dos son netamente WAN, que son grandes. Normalmente en una MAN pudieras decir, a ver, dame una idea. Por ejemplo, la red de datos que manejan los bancos, ¿sí? Acuérdense que los bancos están dentro de la ciudad y todos ellos están interconectados entre sí, ¿no? Entonces, como que su red ya es bastante grande porque no es en un lugar físicamente, sino en muchos sitios o provincias de la ciudad incluso, ¿no? Y luego viene la Campus Area Network. Esta es, por ejemplo, la de la universidad. La universidad tiene un Campus Area Network donde todos los sistemas están conectados a través de su CAM. No solo para servicios de Internet, eso ya es medio secundario, sino para sus sistemas de información, ¿no? Otro ejemplo puede ser un campus militar también, ¿sí? La LAN, fíjense, les marqué con amarillo las dos más comunes, ¿no? La WAN, que es la más grande, y la LAN. La LAN es la que normalmente funciona en una empresa. Por ejemplo, una compañía que tiene un edificio o un piso o varias oficinas, normalmente va a querer tenerlo todo en red para que los usuarios compartan recursos, datos, etcétera, ¿no? Entonces, geográficamente es un edificio, una LAN, ¿sí? Entonces, la universidad me parece más una CAN, ¿no? Porque imagínense, campus incluso está conectado con el área de los módulos. Entonces, es definitivamente una CAN. Y la AM, esa es la que tienes en casa. Yo estoy segura que ustedes tienen una AM, ¿sí? Una Home Area Network. A ver, por ejemplo, si tienes, tu celular tiene megas y te dice tu hermano, ay, por favor, compartime megas. En el momento que tú le compartes megas, ya están armando una pequeña AM entre tu celular y el dispositivo con el cual estás compartiendo. ¿Por qué? Porque se están conectando en red. Entonces, las ham son las de casa, ¿no? Entonces, pueden ser tan grandes como la casa completa o depender de algún dispositivo como un router que distribuye de manera inalámbrica, ¿no? Entonces, es como que la más pequeña de los tipos de redes. Entonces, cuando hablamos de características de una red, normalmente uno es la topología. La topología es cómo está organizada físicamente la red, ¿sí? Cómo están organizados los componentes que están conectados en red. Otro es el protocolo. Normalmente se refiere a las reglas y señales que van a utilizar en esa red para poder interactuar los unos con el otro. Estamos hablando como que es el idioma, ¿no? El idioma que van a utilizar para poder enviar o recibir señal. Luego hablamos de lo que es la arquitectura. Sí, normalmente cuando hablamos de arquitectura es una combinación de lo que es hardware y software puntualmente. Entonces, las redes están armadas en diferentes arquitecturas. Uno de los más conocidos es el modelo cliente-servidor. En la universidad se ocupa este modelo. Normalmente todos los sistemas están almacenados en un computador grande llamado servidor, acuérdense, el mini computador, ¿sí? Y ese servidor le da respuesta a las solicitudes que envían los clientes. ¿Y quiénes son los clientes? Los cajeros, los CPDs facultativos, ya que ellos le piden al servidor información o les registran información en él. Entonces, ahí está un ejemplo de esa arquitectura. Bueno, otro tema que caracteriza a la red es el número de nodos. Los nodos son los puntos, ¿no? Entonces, si en tu casa tú tienes tu teléfono y le compartes internet a tu hermano, ustedes son dos nodos, ¿no? Dos nodos que se están conectando en la red. Entonces, son el número de puntos. Los servidores, normalmente en una red es un equipo con grandes recursos, normalmente es denominado servidor a uno solo, pero una red puede tener varios servidores.
La Gabriel René Moreno, por ejemplo, de hecho tiene muchos servidores, algunos con más alta o baja gama, pero hay varios, ¿no? Porque hay diferentes cosas que hay que hacer, no solo una. De estas características, voy a repasar un poquito algunos tipos de topologías. Topologías era cómo están organizados, ¿verdad? Los nodos en la red. Entonces, bueno, me voy a saltar a la de anillo, que es una muy conocida. Ahí está. La de anillo, por ejemplo, la organización es como en círculo. La gran ventaja es de que, miren, este nodo se conecta con su izquierdo y su derecho, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, este computador, vamos a marcarlo, quiere llegar a no tiene un cable directo, entonces puede irse por izquierdo para llegar acá, o puede irse por derecho. Tiene dos caminos por los cuales puede llegar. Ahora, si hubiera un problema, ¿no? Y, por ejemplo, este está roto, hay un problema, definitivamente todavía puede llegar al otro nodo, ¿sí? Entonces, tenía esa ventaja la topología anillo, ¿no? Sin embargo, de lo que más se utiliza hoy en día es la star, que es la estrella. Normalmente en esta topología estrella, como elemento central, se tiene lo que se llama un switch. Hoy en día se tiene un switch. Un switch es un dispositivo de red, es un componente de red, ¿ya? Es como una caja con varios puertos. Viene normalmente con 24 puertos. ¿Qué significa que tiene 24 puertos? Que va a soportar que se conecten en esa red 24 nodos, ¿ya? Entonces, el switch es un componente, es un dispositivo de red, es como una caja con muchos puertos de entrada, uno para cada nodo de la red. Entonces, si por ejemplo acá yo tengo 5 nodos, ¿no? Que se tienen que conectar, entonces tendré que conseguir un switch con, miren, mi recomendación siempre va a ser mayor, ¿no? No igual, porque a veces se daña uno y porque se daña uno te quedaste sin red en ese nodo. Entonces, normalmente uno considera un poquito más. Ahora, los switches no vienen exactamente de 2, 3 puertos, vienen de 4, de 12, 24. Entonces, dependiendo del número de nodos, va a ser la capacidad del switch que van a comprar. Y marcas hay un montón, la más conocida es Cisco, hay Maipu también un poco más económica, y bueno, eso ya es otra historia. Por ahora, la topología estrella tiene una gran ventaja. Cualquier nodo de la red se puede dañar y la red no hay problema, ¿sí? Porque no dependen de otro nodo para conectarse con el resto. En la topología anillo, el problema iba a ser que se dañaba el nodo izquierdo y derecho, ahí sí esa computadora quedaba afuera, ¿no es cierto? Pero aquí en la topología estrella no va a suceder eso. Se daña un nodo u otro y eso es independiente, es algo aislado a lo que les va a afectar a las demás. Ahora, lo que me ha pasado alguna vez es que el switch se dañó. Sí. Como es un componente electrónico, se puede dañar. Entonces, el daño del switch es raro, por eso es que hay unos protocolos de seguridad que se deben respetar al momento de instalarlo, para que esté de manera segura y no tenga problemas de corriente, etcétera, y pues dure muchos años, ¿no? Normalmente su tiempo de vida es máximo 5 años, por el tema de que como es un componente de comunicación, también trae un software incorporado, y ese software debe ser también actualizado, porque les comento que los hackers y todo ese tipo de informáticos piratas que entran a las computadoras saben atacar este tipo de dispositivos y entrar y atacar de repente a toda una red, ¿sí? Entonces, pero eso ya es otra historia, ¿ok? Bueno, entonces principalmente destaco la topología anillo y la tipo estrella en las topologías de red, ¿no? Ok, con eso les comento que ya creo que casi al 100% hemos logrado concluir con lo que es el tema número 2, que es el último tema teórico, ¿ya? Una disculpa otra vez para los del grupo E4, todavía no he solucionado el problema de acceso a la plataforma, ¿ya? Por favor, esperen mi mensaje en el cual les voy a
indicar que ya se solucionó el problema. ¿Listo? Mientras tanto, los demás 4 no tienen disculpa, ¿no? Tienen que entrar a plataforma y ya tienen 2 tareas para resolver ahí. No, 3 tareas. Uno es el diagnóstico, ¿sí? Porque necesito saber cómo están llegando a la materia. Y 2 es la autoevaluación del tema 1 y la autoevaluación del tema número 2. Ya pueden ir haciéndola con lo que hemos visto hoy. De seguro que pueden responder un buen número de respuestas que están por ahí. No sé si hay alguna pregunta para concluir el día de hoy. Disculpe, ingeniera, buenas tardes. Con respecto a las tareas que dijo que tiene en la plataforma, yo le había comentado que yo la voy a adicionar la materia ya que no pude inscribirla, no me aparecía y para meter la materia, ¿no? Y ahora tengo plazo, ¿no? Hasta el lunes para hacer las evaluaciones y todo lo demás, ¿cierto? En realidad el plazo es hasta un día antes del examen 1. Tienes casi el mes, ¿no? Tienes el mes. ¿Listo? Ah, ya. Ok, No. ok. Bueno, gracias, ingeniera. Ya. Voy a tratar hay un problema de batería ya. Voy a tratar de leer un poquito, estoy viendo sobre el RISE, ¿sí? Lo que pasa es que los procesadores vienen de determinadas marcas y modelos. Yo personalmente he trabajado mucho con Intel. Es como casi garantizado Intel. Difícilmente te va a fallar Intel. Es de las que más confiabilidad tiene en el mercado. Obviamente es un poquito cara. Y actualmente ha entrado otra, no hace poco, hace bastante ya, las Ryzen, ¿sí? Son buenas también las Ryzen. De hecho, si buscas en los foros, hay foros por si acaso, donde hacen comparativas de uno y otro modelo, y te dicen, ¿no? Por tal motivo la Ryzen, por tal motivo la Intel, y hacen como una especie de medida incluso de con cuánto te conviene más una Ryzen que una Intel y así, ¿no? Es muy buena, ¿sí? Yo lo que puedo decir es que también la he ocupado, el tipo Ryzen, y sí, en comparativa de la Intel, va también de la mano. Si no me equivoco, es la que más van a encontrar en el Chiriguano, que es normalmente donde van ustedes por averiguar, ¿no? Este tema de las computadoras, ¿ya? Entonces, sí, esos modelos i3, i7, estuve hablando con respecto a Intel, ¿ya? Ryzen trae otras medidas que le indican su modelo exactamente. Fíjate que hablamos de marca, modelo, ¿ya? Y tipo, ¿no? Entonces, primero que las Ryzen son de una marca y las Intel son de otra marca. Son ambas muy buenas. Entonces, así también la Intel tiene sus tipos, ¿no? i3, i5 y su propio modelo, porque hay un numerito que también diferencia en el mismo tipo a otro procesador. La Ryzen va a ver lo mismo. Yo no los tengo a la mano ahorita, los tipos que tiene, ni los modelos, pero sé que hay muchas tablas en internet que los comparan por tanto Ryzen como Intel, las comparan por tipo y por modelo. Incluso te dicen, ¿no? Esta Ryzen es similar o equivalente a tal Intel 3, ¿sí? Entonces ahí está una forma también de salir del paso, ¿ya? Y hay un procesador que ya no se está usando, ya me acordé cuál era. Se usó mucho en un tiempo porque era como tener Intel barato, ¿sí? Eran los Celeron. Han dejado ya de estar en mercado, en realidad porque son relentas, no, realmente no, bueno, no compensaron, no tuvieron mucho éxito. Las Celeron son algo que salió de mercado, pero pues era un procesador que se trataba de buscar que sea económico, pero el problema es que pues salieron muy lentas y no tuvieron mucho éxito, ¿ya? No veo más, entonces ya con esto ya nos podemos despedir. Nos veríamos la próxima semana, por favor, jóvenes, eh, en clases, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta para terminar el día de hoy. El aula La que clase va vamos a a ser en el mantener va a ser mismo lo módulo de mismo la que la boleta. boleta de inscripción. ¿No sale el aula? Disculpen. Sale, ingeniero. Vamos a mantenerte en esa aula, ¿no? De la boleta de inscripción. Sí. Yo les voy a avisar cuando toque irnos al laboratorio. Por ahora es en esa aula. ¿Listo?
¿Es muy pequeña el aula? Ese va a ser un No, está, problema. está, Voy a, está, voy está a- bien, amigo, gracias. Ok, entonces nos vemos el lunes. Por favor, si me atraso unos 15 minutos, yo voy a explicar. Lo que pasa es que estoy en la universidad, pero si bien estoy yendo a clases, como hoy, ocurre que alguien me encuentra en el camino y ahí es donde me atrasan. Ese ya es ahora el problema de la presencial, ¿sí? Si yo voy a faltar en algún momento, aviso para que no pierdan el tiempo, ¿ya? Sí, entonces, ¿qué hay que hacer mientras yo llego? Tienen que ustedes agarrar los apuntes de la clase anterior, ir avanzando, aprovechar ese tiempo de comentarle a alguien que has tenido un problema, de repente ni siquiera me necesitas a mí, tal vez un comentario de un compañero te ayude, ya lo tengas, aprovechenlo el tiempo, ¿ya? No digo que me voy a tardar una hora, ni media hora, ¿sí? Pero de repente vaya a haber alguno que otro retraso en algún momento, ¿listo? Entonces, nos veríamos en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes, y nos vemos por presencial. Adiós el Zoom. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, ingeniera, ingeniera. gracias. Hola, ingeniera. Hasta luego. Ingeniera.